récord. Perfecto. Vamos a esperar que se conecten todos. Será de Dios. Vamos por 20. Perfecto, acá me dicen que sí. Tenemos 21. Bueno, vamos a ver si puedo ir para atrás con esto. Entonces, como les decía, lo que tenemos acá es el espectro tomado desde supraesternal que se va a inscribir como positivo. Pero fíjense cómo en el mismo paciente teníamos 3 metros recién y acá nos vamos a supraesternal y tenemos 4 metros. Entonces, ¿cuáles son los elementos, los componentes de nuestra fórmula que nosotros vamos a tener que despejar? Básicamente la fórmula lo que nos dice es que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, si nosotros pudiéramos, de alguna manera, sin la fórmula, obtener nuestros números, tendríamos que este área que es más grande del tracto de salida por nuestra velocidad que es más baja en el tracto de salida, este área sería equivalente a este área por esta velocidad si nosotros, lo pudiéramos medir. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros tenemos que despejar la fórmula porque lo que no conocemos es el área 2, o sea, el área de la velocidad de la válvula aórtica. Conocemos el área del tracto de salida, la velocidad del tracto de salida y la velocidad aórtica. Entonces, lo que hacemos es un pasaje de términos. Entonces, si área 2 por velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1, nuestra velocidad 2 pasa dividiendo, y área 1 por velocidad 1 dividido velocidad 2 nos va a decir cuál es el área 2, vamos a despejar nuestra área valvular aórtica, que es lo que necesitamos medir. Entonces, para saber cuál es el área 1, vamos a asumir que el tracto de salida es redondo, cosa que no es exacta, pero bueno, es lo más cercano que tenemos en nuestra fórmula, y entonces lo que necesitamos saber cuál es la superficie del círculo. Entonces, nuestra área 1 va a ser 2pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pi por radio al cuadrado, entonces 314 por nuestro radio al cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por el BTI o la velocidad del tracto de salida, y lo vamos a dividir por el BTI aórtico que tomamos con el continuo o con la velocidad. O sea, podemos usar las velocidades o los BTI en forma indistinta, pero bueno, usamos unos o los otros. No podemos mezclar peras con manzanas, ¿sí? Entonces, vamos a poder calcular nuestra... qué lástima, veo 26 nada más conectados. Nuestra área 2. Nuestra área valvular aórtica. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Fíjense que vamos a medir acá de interno a interno. En 5 cámaras vamos a obtener el registro del BTI aórtico, que es el BTI aórtico. A ver qué dicen los chicos. Ahí está. La de ahora yo no pude escuchar nada. Qué raro, bueno, traten, yo igual estoy grabando todo, lo vamos a subir al canal de YouTube, así que no hay problema, pero bueno, el tema son las explicaciones. Ustedes, los demás están escuchando, aprieten la barra espaciadora y me dicen, porque si no parece que estuviera... Sí, se escucha. Ah, perfecto. Escucha, si no parece que estuviera hablando solo. Lo que vamos a hacer es medir el BTI, o sea, vamos a hacer todo esto, del trazado del espectro del tracto de salida y el trazado del espectro de la válvula aórtica. Podemos usar, les repito, las velocidades máximas o podemos usar los BTI en centímetros. Cualquiera de las dos cosas que usemos está bien. Entonces, nuestro tracto de salida, que es el diámetro, lo tenemos que dividir por 2, ¿sí? Para tener el radio. Entonces, pongámosle que estos son 2 centímetros, lo dividimos por 2, nos va a dar 1. 1 por 1 es 1, por 3,14, ¿sí? Y ahí vamos a tener el
el área del tracto de salida, lo vamos a multiplicar por el tracto de salida y lo vamos a dividir por el BTI de la válvula aórtica, y con eso vamos a obtener nuestra área en centímetros. ¿Por qué en centímetros? Lo mismo. Si esto está expresado en centímetros y esto está expresado en centímetros, este centímetro con este centímetro se van y nos queda solamente centímetros cuadrados, que corresponde al área del tracto de salida, porque esto es centímetros cuadrados por centímetros dividido centímetros. Arriba tendría centímetros cúbicos divididos centímetros, me quedan solo centímetros cuadrados, ¿sí? Es muy importante porque muchas veces uno mira las fórmulas y no sabe ni de dónde salen las unidades, ni qué se divide con qué. Esto es cierto, pasaje de términos y división de fracciones corresponde a matemáticas, pero bueno, muchas veces o tenemos flojo lo que es matemática o nunca lo vimos, y es muy importante porque si no, uno cuando empieza a hacer divisiones, multiplicaciones, le entran a sobrar cosas, ¿sí? Entonces, Profe, sí, sí, en este caso también tenemos que tener el concepto de que por qué se utiliza esa fórmula, o también nos pueden llegar a tomar, no, porque no, la veo bastante complicada. nosotros, o sea, nosotros fórmulas, en realidad, o sea, la única fórmula que les vamos a dar, por ejemplo, es que nos digan qué presión sistólica tiene una regurgitación tricuspidia si tengo tal cava en tal condición, para que ustedes le sumen el número de la cava. Esta fórmula nosotros no se las vamos a tomar como fórmula, pero sí tienen que saber que si estoy hablando de estenosis aórtica, la fórmula que tengo que aplicar para poder tener el área va a ser la ecuación de continuidad. No se las vamos a tomar como fórmula porque, o sea, no vale la pena que nosotros los hostiguemos con estas cosas. Pero si yo no se las explico, cuando ustedes van al libro y lo leen, la verdad que se pone muy áspero para entender de dónde salen las cosas si no hay alguien que les explique cómo se desguaza esta fórmula. Independientemente de que se las tomemos o no, es muy importante que ustedes lo conozcan, porque, o sea, el año que viene la van a volver a ver y van a ver Görling, que es una fórmula un poco más engorrosa inclusive, pero imagínense que si yo les hablo directamente de los valores de área y de los valores de los gradientes y no les explico cómo nosotros obtenemos los números, realmente, o sea, es que ustedes no sepan qué es lo que hay que medir, porque, o sea, vos como, digamos, como técnico, ¿qué tenés que hacer? Medir el tracto de salida, medir el BTI del tracto de salida y medir el BTI aórtico. Pero si vos no sabés, o sea, cómo intervienen en la fórmula, tenés dos problemas. Uno, que si no sabés cómo intervienen en la fórmula, no podés descubrir dónde está el error si no te está dando el número que vos estás esperando. Y dos, digamos, ser un autómata que va a medir determinadas cosas sin saber para qué las estás midiendo ni cómo se usan, la verdad que no tiene sentido. Más allá de que yo no te las tome en el examen, es muy importante que ustedes conozcan la fórmula y sepan cuáles son las cosas que hay que medir para poder tener un resultado, ¿sí? Entonces, el tracto de salida lo dividimos por 2, lo multiplicamos por sí mismo, o sea, lo elevamos al cuadrado, eso es radio al cuadrado, lo multiplicamos por 3,14, que es pi, y lo multiplicamos por el BTI, que va a ser el envelope, o sea, todo el trazado que vamos a hacer del tracto de salida, para tener el área 1 por velocidad 1, dividido que velocidad o BTI 2, que va a ser este espectro, vamos a trazar el de la válvula aórtica y vamos a tener el otro BTI. Cuando yo mida la válvula aórtica, el equipo, además de mostrarme el BTI, me va a decir cuál es la velocidad máxima y me va a mostrar también los gradientes, el gradiente máximo y el gradiente medio. ¿Eso para qué me sirve? Para yo poder ponerle un número al área valvular aórtica y al gradiente, porque en base a esos números vamos a decir si la estenosis es leve, moderada o severa. Estos son los números que vamos a manejar. Son los mismos números que se manejan en la estenosis mitral, un área de más de 1,5 es leve, entre 1 y 1,5 centímetros cuadrados es moderada, y menor de 1 centímetro cuadrado es severa. Si nosotros este centímetro cuadrado lo dividimos, perdón, por el perro, lo dividimos por la superficie corporal,
Perdón, pero pasó una moto y el perro se puso a ladrar. Si nosotros dividimos el área valvular aórtica que obtenemos por la superficie corporal del paciente, un área de menos de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal nos dice que esa estenosis aórtica es severa. Y menos de 0,45 centímetros cuadrados por metro cuadrado es crítica. Entonces, con las áreas, los puntos de corte son 1 y 1,5, menos de 1 severa, más de 1,5 leve. Y si hablamos de los gradientes, los puntos de corte son 36 y 64, menos de 36 leve, más de 64 severa, y en el medio moderada. Y los gradientes medios, 25 y 40, menos de 25 leve, más de 40 severa. Estos son los números que nosotros tenemos que saber. Estos sí, traten de recordar cuáles son los puntos de corte de las áreas y de los gradientes. Esto sí es muy importante que ustedes lo conozcan, porque si no, si yo les pregunto si la estenosis aórtica es moderada o severa, si ustedes no conocen los números, no me van a poder dar esa respuesta, ¿sí? Entonces, con las áreas, los puntos de corte son 1 y 1,5, y con los gradientes 36 y 64, ¿sí? Y los medios 25 y 40. Estos son los números que tienen que recordar. Bueno, hasta acá llegamos con la estenosis aórtica, pero no se hagan ilusiones porque tenemos que seguir con insuficiencia aórtica, que es un poco más fácil que estenosis aórtica. Esperen que voy a compartir la otra pantalla. A ver ahí. Pónganme a ver si la ven. ¿La ven? Estenosis, insuficiencia aórtica, ¿la están viendo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, con la insuficiencia, igual que con la insuficiencia mitral, estamos hablando de, a ver, esperen que tenemos algo acá en el chat. Sí, todos dicen que se escucha, así que seguimos para adelante. Las insuficiencias, igual que la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica es por una incapacidad de la válvula de cerrar correctamente, de que sus valvas coapten, y entonces aparece la insuficiencia, que lo que va a hacer es mandarme un jet que va a venir desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, esta vez en diástole, o sea, cuando la válvula aórtica tiene que estar cerrada, voy a tener un jet de regurgitación. Recordemos que cuando el ventrículo izquierdo se contrae, en sístole, todo el flujo va a estar saliendo por la aorta. Entonces, cuando la válvula aórtica tenga que cerrar y sus valvas coaptar, que va a ser durante la diástole, va a aparecer ahí nuestra insuficiencia aórtica. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Lo mismo que con la estenosis aórtica: cuál es la etiología, cuáles son los mecanismos por los que aparece la insuficiencia aórtica, cuál es la repercusión sobre el ventrículo izquierdo y el resto de las cavidades, y después cómo vamos a hacer para cuantificar la regurgitación. Son las cosas que vamos a ver de la insuficiencia aórtica. A mi humilde entender, la insuficiencia aórtica es mucho más sencilla para manejar o para estudiar que la estenosis. Vamos entonces con la etiología y los mecanismos, ver qué me puede aportar la ecocardiografía. Vamos primero a tener acá digamos, un repasito de lo que es la anatomía de la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque si recordamos, nuestra válvula aórtica no tiene un anillo fibroso, y la continuidad que tiene con el tracto de salida lo que hace es que todas las estructuras se mantengan alineadas y mantengan una coaptación correcta de la válvula aórtica, que lo que hace es hacer que todo lo que es raíz y trígonos valvares y las valvas funcionen como un todo que va a funcionar en forma perfecta si ninguna de estas cosas se me altera. Tenemos 3 comisuras, 3 senos, 3 triángulos intervalvares y una transición. Pero recordemos que nosotros no tenemos anillo fibroso, entonces es una válvula que va a estar entre el ventrículo y la aorta, pero es una especie de continuo aortoventricular, porque acá, fíjense, están las líneas punteadas, sería lo que nosotros llamamos o medimos como anillo, pero no hay un anillo fibroso, simplemente tenemos células musculares que son las que le van a dar forma y le van a dar
digamos, la competencia a la válvula, ¿sí? Si nosotros la cortáramos, la válvula, o sea, de redondita, la cortáramos y la estiramos, fíjense que lo que vamos a tener son senos de Valsalva y estos triangulitos, que son los triángulos intervalvares, que van a formar lo que llamamos el trígono. ¿Para qué les digo todo esto? Para que nosotros tengamos en cuenta que cualquier cosa que se altere, si se dilatan los senos, si se dilata la raíz, si se altera una de las valvas, va a aparecer insuficiencia aórtica. Las causas más frecuentes de insuficiencia aórtica son las congénitas, que son la bicúspide. La bicúspide no solamente va a abrir mal, va a cerrar mal. La aparición de endocarditis infecciosa, que lo que va a hacer a veces es o tener una vegetación, que a veces las vegetaciones bailan, digamos, en el borde libre de la valva y le impiden cerrar bien a la válvula, y otras veces la perforan, y entonces al aparecer la perforación, la válvula, por más que cierre, tiene un agujero, va a tener insuficiencia. La degenerativa, que es, digamos, muy frecuente, que es la que se asocia también a los mismos cambios degenerativos que vimos para la estenosis aórtica, o el prolapso. El prolapso, en realidad, puede estar asociado a una comunicación interventricular, y entonces, digamos, la válvula, una de las valvas aórticas se va a pegar al septum para tratar de tapar esa comunicación interventricular, y al chuparse, digamos, la valva, si la valva no está en posición para poder cerrar porque se me fue hacia el septum interventricular, va a aparecer insuficiencia aórtica. Y después nos quedan un par que son las que están acá arriba, como la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad que afecta a la media de las arterias, y lo que va a hacer es, digamos, deformarme la raíz, y en base a eso se me van a deformar los senos, o la aparición de lo que llamamos TEAR o laceración, que en realidad puede ser por un trauma cerrado de tórax, ejemplo, los choques automovilísticos, con o sin cinturón, porque a veces el cinturón también, sobre todo los cinturones que no tienen, los nuevos que son inerciales no tienen este problema, pero los viejos sí, porque había una especie de espacio entre el tórax y en la frenada que nos pega el cinturón, y entonces en esa aceleración y desaceleración brusca que tenía el tórax, podía lacerar la aorta, que queda fija a nivel del istmo, ¿sí? Y aparecer lo que llamamos laceración aórtica, que puede llegar hasta la aorta ascendente y comprometer las valvas, o la disección aórtica, que es la aparición de un TEAR o desgarro, que, o sea, en español TEAR es desgarro, se escribe igual que tear, que es lágrima, pero se pronuncia TEAR, y es laceración o desgarro, desgarro de la íntima de la arteria aorta, que muchas veces lo que hace es empezar muy cercano a la válvula y generar una insuficiencia valvular, muchas veces inclusive el flap, que es ya lo vamos a ver cuando veamos aorta, que es la hoja de disección, se mete entre las valvas aórticas y prolapsa en diástole hacia el tracto de salida, generando insuficiencia aórtica. Nos queda la etiología reumática. La afectación de la válvula aórtica es, digamos, más rara, pero no imposible. Nosotros vemos todavía estenosis e insuficiencias aórticas reumáticas. Otra causa es la sífilis. La sífilis hace un aneurisma fusiforme de la aorta ascendente, la sífilis secundaria. Y quiero que miren acá, bueno, la dilatación de la arteria aorta por cualquier causa, como puede ser la artritis reumatoidea, la hipertensión arterial, o una estenosis subaórtica por el jet que va a pegar sobre la pared de la válvula aórtica. Al deformarse la pared, o sea, si esto que vimos más temprano, que es esa anatomía funcional, que comprende las distintas partes de la raíz aórtica, como son la porción de los senos de Valsalva, la unión sinotubular o la porción tubular, que a mí se me dilate, me va a separar las valvas y va a hacer que mi válvula aórtica pierda. Y lo otro que nos queda es el Marfan, que en realidad es una alteración de los tipos de colágeno que tenemos. Nosotros tenemos 4 o 5 tipos de colágeno. ¿Me escuchan? ¿Hola?
No sé, hay alguno que se conectó que no está silenciado. Les decía, dependiendo del número de tipos de colágeno que están afectados, es cuánto vamos a tener del síndrome de Marfan, que va a tener prolapso de la válvula mitral, prolapso de las valvas aórticas, aneurisma de aorta ascendente, trastornos en la córnea, pues hay gente que es miope, trastornos a nivel de la columna con escoliosis, entonces, y una condición que es la hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, el síndrome de Marfan tiene un montón de elementos, pero ya les digo, dependiendo del número de colágenos, de tipos de colágeno que tengamos afectados en forma genética, va a ser que este cuadro de Marfan sea más o menos florido. Pero bueno, cuando tenemos prolapso de la válvula mitral, podemos tener además prolapso de la tricúspide y prolapso de alguna de las valvas de la válvula aórtica, que son valvas muy laxas por este defecto en el colágeno, ¿sí? Que afecta la capa media de las arterias, pero también afecta el colágeno que tienen las válvulas, ¿sí? Bueno, tenemos acá, fíjense, mecanismos de la insuficiencia aórtica. Puede ser por retracción, prolapso, porque se dilata el anillo o porque se dilata la aorta, que se destruyan las valvas por una endocarditis infecciosa, y muchas veces no podemos identificar la causa de la válvula, de la insuficiencia aórtica, que habitualmente es más o menos en 1/3 de los pacientes. Podemos ver acá, fíjense, esta imagen es estática, pero fíjense cómo tenemos afectación en este caso, es una válvula que parece una bicúspide, pero fíjense cómo tenemos toda la superficie del borde libre de las valvas afectado, ¿no? Era una TRI, fíjense con todo el calcio, que es el mismo calcio que estamos viendo acá. No, esta es la imagen, acá tiene la otra comisura. Esta es la imagen que tenemos con la válvula abierta, acá con la válvula cerrada. Fíjense que tenemos en los senos todo esto, es lo mismo que tenemos acá, que es la pieza anatómica, ¿sí? Con todo el calcio, y fíjense cómo se engruesa la válvula. Lo que hace esto es impedir que la válvula coapte normalmente. Este no lo pude hacer mover. Fíjense acá cómo tenemos, fíjense, si prestan atención, tenemos acá como un pelito, en realidad tenemos esto es una ruptura valvar, y tenemos un pedacito de valva que está protruyendo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fíjense que tenemos acá un relojito, este es el zoom de esto es un trance esofágico, donde podemos ver la laceración de la válvula, está rota la válvula aórtica, con la tremenda insuficiencia, con un jet que es muy excéntrico, que va a estar pegando acá sobre la valva anterior de la mitral. Fíjense que tenemos pisa, que tenemos una vena contracta, y después tenemos todo el jet de regurgitación que va a estar comprometiendo más del 50% del tracto de salida, ¿sí? Esta es una insuficiencia aórtica severa. Esto, fíjense que es otra cosa, lástima que no mueve, yo igual voy a intentar subirle los videos para que los puedan ver. Fíjense que acá lo que tengo es otra cosa, una gran dilatación, un aneurisma de la aorta ascendente. Fíjense que tengo desdibujado, yo acá no puedo saber cuál es la porción sinusal, dónde está la unión sinotubular, porque es todo un aneurisma. Lo que nosotros habitualmente describimos cuando tenemos esto es la pérdida de geometría de la raíz aórtica. Fíjense que está coaptando, en lugar de coaptar acá a nivel del plano del anillo, coapta acá, pero ¿por qué? Porque está todo dilatado. Y tenemos acá una insuficiencia aórtica que también es severa, porque este ventrículo está grande la aorta, pero fíjense qué insuficiencia significativa tenemos en esta insuficiencia aórtica. ¿Cómo vamos a medir? Esto ya lo vimos, lo vamos a repasar. ¿Cómo vamos a medir las porciones de la aorta? Esto es un trance esofágico en 140 grados, esto sí no importa en cuántos grados. Lo que vamos a hacer es medir de interno a interno el tracto de salida o el anillo. El anillo, cuando lo medimos, tenemos que incluir las valvas, ¿sí? O sea, estas son las valvas aórticas, tenemos que medir el anillo de aquí hasta aquí,
incluyendo las valvas en nuestra medición. Y después, esto cambió, antes medíamos de interno a interno y ahora vamos a medir de pared anterior a pared anterior para que se homologue con las medidas de la tomografía, por eso nos lo hicieron cambiar. Vamos a medir la porción sinusal, la unión sinotubular y la porción tubular. A veces pasa que se nos dilata recién acá, entonces también vamos a tomar la medida de lo que llamamos tubular distal, ¿sí? Y miramos las mediciones, o sea, estas nada más que para mostrar, porque todas las mediciones son normales, ¿sí? Pero fíjense qué pasa en este, parecido al que hablamos recién, se nos desdibuja la unión sinotubular, no la podemos encontrar, pero fíjense qué pasa con la porción sinusal, que mide 57.6 milímetros, si pensamos que la raíz aórtica en la porción sinusal tiene que medir como máximo 17 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal, para una persona de 1,70 m y 70 kilos, que más o menos son 2 metros de superficie, tendría que estar en 34 milímetros, o sea que yo tenga acá 57.6 y acá 42.7, me dice que esta aorta está severamente dilatada. Entonces tenemos un aneurisma de aorta ascendente, una severa dilatación de la raíz aórtica, además de la pérdida de geometría, porque fíjense que la estructura de la unión sinotubular se me perdió, ¿sí? Entonces, el ventrículo izquierdo, que lo estamos salteando, ¿qué es lo que va a pasar? También va a hacer uso de nuestra ley de Frank-Starling, porque nosotros le vamos a estar metiendo un volumen adicional que le va a estar entrando desde la aorta en diástole, y entonces lo que va a hacer inicialmente es separar las fibras de actina y miosina para optimizar la contractilidad, o sea, va a aumentar su contractilidad inicialmente, pero cuando esa sobrecarga de volumen y de presión que está entrando al ventrículo izquierdo haga que esos puentes de actina y miosina se separen aún más, va a aparecer ahí nuestro deterioro de la función sistólica, dependiente de esa sobrecarga crónica de presión y volumen que está recibiendo el ventrículo izquierdo. Entonces, en la insuficiencia aórtica yo voy a tener más dilatación del ventrículo izquierdo, voy a tener hipertrofia porque en realidad la masa va a aumentar, pero los espesores no van a aumentar tanto, pero sí me va a aumentar mucho la masa del ventrículo, entonces voy a tener lo que llamamos hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, se me va a agrandar la aurícula izquierda, voy a tener muchas veces dilatación de la aorta, por el tema de estos jets regurgitantes y por los mecanismos de la insuficiencia aórtica, que muchas veces la insuficiencia aórtica lo que va a hacer es generar aún más insuficiencia aórtica, porque va a dilatar el anillo. Lo mismo que pasa con la insuficiencia mitral. Y bueno, y finalmente, en menor proporción que lo que hace la estenosis aórtica, pero puedo tener repercusión sobre las cavidades derechas. Siempre recordar que voy a tener un compromiso de la función diastólica, porque cualquier patología que afecte las válvulas o el ventrículo me va a afectar la función diastólica. Entonces, para saber qué tenemos que hacer con los pacientes, es más o menos lo mismo que con la estenosis aórtica en cuanto a la aparición de síntomas. O sea, nosotros necesitamos que el paciente esté sintomático. Son muy pocas las veces en las cuales le indicamos sí la cirugía a pacientes con insuficiencia aórtica asintomática porque tiene muy grande el ventrículo izquierdo o deterioro de la función sistólica, que son, digamos, las indicaciones quirúrgicas fuera de la aparición de síntomas, que son la caída de la función ventricular o el aumento del diámetro de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Son los dos elementos que nosotros vamos a tener, además de los síntomas, para decirle a ese paciente que hay que recambiarle la válvula aórtica. La severidad del reflujo, por supuesto, para que yo tenga afectada la función ventricular, otra vez, me dice que vamos a terminar en 10 minutos, que tenga afectada la función ventricular o presencia de síntomas, seguramente nuestra insuficiencia aórtica va a ser severa, o sea, nuestro reflujo va a ser grave. Entonces, repasemos, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro modo M y BIDI? Sobrecarga de volumen y presión del ventrículo izquierdo, inicialmente por aumento de esto de que les dije de la ley de Frank-Starling, un aumento de la motilidad parietal.
La pulsatilidad aórtica la vamos a ver en realidad cuando pongamos el transductor en el hueco supraesternal, pero sí muchas veces vemos lo que se llama el baile arterial, eso lo van a ver ustedes en clínica, que tiene que ver con ese golpe que va a sufrir la aorta por todo el volumen que está saliendo a través de la válvula abierta en sístole, y aparece lo que llamamos baile arterial. Al tener una regurgitación, nosotros tenemos flujo que va a estar entrando desde la mitral, pero además un reflujo que va a estar entrando al ventrículo izquierdo desde la aorta, va a aumentar rápidamente nuestra presión de fin de diástole y entonces la mitral se va a cerrar precozmente, ¿sí? Vamos a poder valorar las características anatómicas de la raíz. Aparece una especie de flutter, de movimiento como si fuera un temblequeo en la línea de diástole, de cierre en el modo M aórtico, que nos va a estar indicando que esas válvulas están como temblando porque están cerrando mal. Si el jet pega en la valva anterior mitral, que es lo que ocurre habitualmente, lo que hace con una válvula mitral que está tratando de abrirse para que entre el flujo desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, aparece un fluttering, un temblor en la válvula mitral, que si le pasamos el modo M lo podemos ver. La válvula aórtica se va a abrir un poquito antes, pero ¿por qué? Porque voy a tener toda esa sobrecarga de volumen que le entró al ventrículo, que es, digamos, sumado al volumen diastólico que entra desde la mitral, que es lo que entra habitualmente. La onda E va a bajar, porque no voy a tener tanto ingreso desde la aurícula izquierda, y puedo tener, esto es más difícil de ver, como un abombamiento de la valva anterior. Cuando el jet pega muy fuerte en la valva anterior, puede irse como hacia atrás, como hacia la aurícula izquierda. Esta última es difícil de ver. ¿Qué es lo que vamos a valorar nosotros para saber cuánto tenemos de severidad de la insuficiencia aórtica? En realidad, antes se valoraba cuál era la longitud del jet, hasta dónde llegaba, cuál era el área que ocupaba el tracto de salida, y últimamente lo que le estamos dando mucha más bolilla es a cuánto ocupa del área del tracto de salida y cuál es la vena contracta. ¿Sí? Si bien podemos hacer todos los cálculos de volumen regurgitante, fracción regurgitante, el ORE, que la verdad que lo usamos muy poco en insuficiencia aórtica, en realidad lo que más nos interesa es el ancho del jet, el ancho de la vena contracta, hacer con Doppler continuo, o sea, lo que vamos a hacer es pasar el Doppler continuo por la válvula aórtica y vamos a ver ese jet de regurgitación, que ahora lo vamos a ver, y medir el pressure half time, o sea, el tiempo que tarda el gradiente en caer a la mitad, y esas cosas, o sea, vamos a unir el ancho del jet, cuánto ocupa el tracto de salida, cuál es el ancho de la vena contracta, cuál es el pressure half time, y si tengo o no compulsado presencia de flujo reverso diastólico. En la aorta descendente torácica me dice que la insuficiencia aórtica es moderada, y si yo tengo flujo reverso diastólico en la aorta abdominal, me está diciendo que la insuficiencia aórtica es severa. Si yo tengo flujo reverso diastólico en la aorta abdominal, tengo insuficiencia aórtica severa, digamos, le pone el sello de severidad. Entonces, ¿cuáles son los componentes del jet regurgitante mismos que de la insuficiencia mitral? La hemiesfera, el área de isovelocidad proximal, la vena contracta y después mi jet distal de turbulencia, que lo que me va a importar es hasta dónde llega. Entonces, puedo medir la vena contracta, que la voy a medir en paraesternal. Puedo ver hasta dónde llega el jet de regurgitación, si llega hasta la puntita de la valva anterior mitral, o si pasa del tip de la valva anterior mitral, que digamos es lo que nos marca cuánto ocupa en el ventrículo y nos da un índice de cuánto más o menos es la regurgitación. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del ventrículo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ventrículo muy pequeño, por ahí la insuficiencia aórtica no es muy significativa, pero me pasa de la valva anterior mitral, porque en realidad lo que es muy chico el ventrículo. Pero si yo tengo un ventrículo que mide 70 de diámetro diastólico y resulta que tengo un jet que va a llegar casi hasta la punta del ventrículo, yo sé que esa insuficiencia es severa, ¿sí?
Entonces, estos son tanto el jet distal como la vena contracta, índices semi-cuantitativos, y este que yo le aplico toda la fórmula de 2pi por radio al cuadrado por la velocidad del Nyquist dividido la velocidad de regurgitación aórtica, me habla de un índice cuantitativo que me puede medir, digamos, el orificio regurgitante efectivo. Entonces, por supuesto, tienen todos una limitación. El jet que nosotros vamos a medir de regurgitación aórtica, tenemos que ver en paraesternal, en eje largo, en 3 cámaras, en 5 cámaras. ¿Por qué? Porque muchas veces le hacemos un 5 cámaras o un 4 cámaras, nos parece que el jet es poquito, y cuando le hacemos un 3 cámaras, o sea, un eje largo de la punta, vemos que el jet se dirige hacia la pared posterior del ventrículo izquierdo y llega hasta la punta. Y resulta que en 5 cámaras nosotros no lo veíamos. Entonces, tampoco, digamos, una de las limitaciones es que nosotros no podemos, que en realidad sí lo podemos inferir, porque nosotros sabemos cuánto ocupa en tiempo la regurgitación dentro del ventrículo izquierdo, y también tener en cuenta que si tenemos una presión de fin de diástole muy elevada, o si nuestra insuficiencia aórtica es aguda, por ejemplo en una disección que compromete la válvula y de golpe tenemos una insuficiencia aórtica, que es una condición muy especial, porque ese paciente, si tiene una insuficiencia aórtica severa aguda, el ventrículo no va a estar en condiciones de recibir todo ese volumen y se va a poner muy rígido, y entonces a nosotros nos va a parecer que la insuficiencia aórtica es pequeña y resulta que es una tremenda insuficiencia aórtica, pero es aguda, y por eso a nosotros nos parece que no es tan significativa. ¿Sí? Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que conocer a la hora de valorar una insuficiencia aórtica. Por supuesto, es muy importante que nosotros tengamos bien seteado nuestro equipo, saber que podemos tener efecto Coanda, o sea, que nuestro jet sea excéntrico. Entonces, bueno, todas estas cosas, podemos tener más de un jet, entonces todas estas cosas son las que tenemos que conocer para poder valorar nuestra insuficiencia aórtica. Acá tenemos, fíjense que si no pasa de la valva anterior es leve, si pasa de la mitad del ventrículo en 5 cámaras es moderada, y si llega a la punta del ventrículo es severa. El área del jet no la medimos habitualmente, y fíjense cómo lo valoramos. El punto de corte es el borde libre de la valva anterior mitral. Si llega hasta el borde libre es moderada, y si lo sobrepaso, llega a la mitad del ventrículo, es severa. Y en apical, más o menos 2 centímetros por debajo de la válvula aórtica. Si llega hasta la mitad del ventrículo, o sea, hasta los músculos papilares, es moderada, y si llega hasta la punta, porque superó el plano de los músculos papilares, es severa. El área del jet, les repito, no la usamos tanto como la podemos usar en la válvula mitral. Se nos va a acabar el tiempo, vamos a volver a entrar para que me puedan hacer preguntas, chicos. Leve de 2 a 4 centímetros, moderada de 4 a 8 y severa más de 8. En realidad no es un número que nosotros usemos habitualmente. Vamos a dejar acá, voy a salir, así les explico cómo medimos la insuficiencia aórtica por pressure half time con el continuo. Voy a parar la grabación acá, y nos queda re poquito de la charla, pero volvamos a entrar, así también me pueden preguntar. Salimos y entramos con el mismo link.